O te deshaces de esa cosa, o te largas de mi casa, ahora mismo. Las palabras de mi madre, Elena, cayeron en el silencio de la cocina como trozos de hielo. La palabra cosa se refería al minúsculo latido que había empezado a sentir dentro de mí, al resultado de la prueba de embarazo que yacía sobre la mesa entre nosotras como una bomba sin explotar. Yo tenía 17 años. Estaba aterrorizada, sí, pero en el instante en que vi esas dos líneas rosas, una feroz y primitiva ola de amor me había inundado. Era mi hijo. Mi bebé. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con una furia que hacía juego con la tormenta en el rostro de mi madre. Su cara, normalmente tan compuesta y elegante, estaba contraída en una máscara de rabia y de una vergüenza tan profunda que parecía asquearle. Mi padre, Ricardo, estaba de pie en el umbral de la puerta, una sombra silenciosa y cómplice, su cobardía tan elocuente como los gritos de mi madre. ¿Me has oído?, siseó ella, acercándose. No voy a permitir que una cualquiera arruine el nombre de esta familia, arruine tu futuro. Mañana a primera hora iremos a una clínica. Fin del problema. No, susurré, mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. Puse una mano protectora sobre mi vientre todavía plano. No es un problema. Es mi hijo. Y no voy a deshacerme de él. La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. El escozor en mi mejilla fue agudo, pero palideció en comparación con el dolor de su traición. Insolente, gritó. No tienes ni idea de lo que es la vida, te crees muy valiente, pero solo eres una niña estúpida que va a arruinarse. Si eliges a esa cosa por encima de tu familia, entonces ya no tienes familia. Lárgate. Me señaló la puerta con un dedo tembloroso. Coge tus cosas y vete, y no vuelvas nunca. Para mí, a partir de hoy, estás muerta. Miré a mi padre, una última y desesperada súplica en mis ojos. Él desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la mía. Ese fue el golpe final. La confirmación de que estaba completamente sola. No lloré. No supliqué. Una extraña y fría calma se apoderó de mí. Subí a mi habitación, la misma que tenía desde niña, con sus paredes rosas y sus pósteres de bandas de música. Metí en una vieja mochila un par de jerseys, mi cepillo de dientes y los pocos ahorros que tenía. No cogí ninguna foto. No quería llevarme conmigo los rostros de los que me habían sentenciado. Al pasar por la puerta principal, mi madre me lanzó una última mirada de puro desprecio. Espero que te pudras en la miseria que has elegido. Y entonces, la puerta se cerró detrás de mí, el sonido del cerrojo girando fue el punto y final de la primera parte de mi vida. Estaba en la calle, bajo la lluvia torrencial, con 17 años, embarazada, y con una mochila como todo mi patrimonio. Estaba muerta para ellos. Pero por primera vez en mi vida, a pesar del terror, me sentí extrañamente viva. Porque tenía un propósito. Tenía a alguien por quien luchar. 20 años. 20 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un corazón roto se convierta en una cicatriz. Es tiempo suficiente para que una niña aterrorizada se convierta en una mujer de acero. Es tiempo suficiente para criar a un hijo, para construir una vida desde las cenizas, para convertir la miseria en un triunfo silencioso. La primera noche, la pasé en el sofá de mi mejor amiga, Ana. Su familia, gente humilde y trabajadora, me acogió sin hacer preguntas. Me dieron una sopa caliente y una manta seca. Me dieron la compasión que mi propia familia me había negado. El padre de mi bebé, un chico de mi clase llamado Daniel, también era joven y estaba asustado. Quería ayudar, quería estar presente. Pero mi madre, en su crueldad, se encargó de que eso no pasara. Cuando él intentó llamarme, ella le dijo que yo me había ido, que había tenido un aborto y no quería saber nada de él. Le amenazó con arruinar la reputación de su familia si volvía a buscarme. Me aisló por completo, asegurándose de que mi castigo fuera la soledad absoluta. Los primeros años fueron una lucha brutal y constante. Conseguí 2 trabajos. Durante el día, era camarera en una cafetería, soportando el dolor de mis pies hinchados y las miradas de lástima de los clientes. Por la noche, limpiaba oficinas, el olor a lejía y a cansancio pegado a mi ropa. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, tan pequeño que la cocina y el salón eran la misma habitación. Comía lo más barato, vestía ropa de segunda mano. Cada céntimo que ganaba iba destinado a una sola cosa, el futuro de mi hijo. Cuando nació Mateo, en un hospital público, sola en la sala de partos, sentí un amor tan inmenso que eclipsó todo el dolor y el miedo. Sostuve a mi pequeño bebé en brazos y le prometí en un susurro que nunca estaría solo.
Le prometí que yo sería su padre, su madre, su familia entera. Le prometí un mundo mejor del que yo había conocido. Y me dediqué a cumplir esa promesa con la ferocidad de una leona. Mientras Mateo dormía, yo estudiaba. Hice cursos online de contabilidad y administración. Le robaba horas al sueño para aprender, para mejorar. Leía los libros de texto con una mano mientras acunaba a mi hijo con la otra. Estaba agotada, siempre. Había días en que me sentaba en el suelo de mi pequeño apartamento, con las facturas amontonándose, y lloraba de pura desesperación, pensando que no podría más. Pero entonces, Mateo decía mamá, o me daba un abrazo con sus bracitos regordetes, y yo encontraba la fuerza para levantarme y seguir luchando. No hubo vacaciones. No hubo fiestas. No hubo citas. Mi vida era un ciclo de trabajo, pañales, estudios y un amor infinito por mi hijo. Fui a cada una de sus funciones escolares, sentada sola entre parejas de padres. Le enseñé a andar en bicicleta en el parque. Le curé las rodillas raspadas. Le aplaudí en sus partidos de fútbol. Fui su único público, su única fan. Su todo. Y él era el mío. Cuando Mateo empezó la primaria, yo empecé mi propio negocio. Una pequeña gestoría para autónomos y pequeñas empresas, que dirigía desde la mesa de mi cocina. Empecé con un solo cliente. Luego 2. Luego 10. Mi reputación se basaba en la honestidad y en un trabajo impecable. La misma disciplina que había usado para sobrevivir, la apliqué a mi negocio. Y creció. Poco a poco, las cosas mejoraron. Nos mudamos a un apartamento más grande. Luego, cuando Mateo cumplió 15 años, con el pago inicial que había ahorrado durante una década, compré nuestra primera casa. Una casa pequeña, con un pequeño jardín, pero era nuestra. El día que nos dieron las llaves, Mateo y yo nos sentamos en el suelo del salón vacío y lloramos de alegría. No necesitábamos a nadie más. Éramos un equipo. Éramos una familia. Nunca intenté contactar con mis padres. Y ellos nunca me buscaron. Para mí, vivían en un planeta lejano, un recuerdo doloroso que había aprendido a encapsular. A veces, me preguntaba si pensarían en mí. Si sentirían algún remordimiento. Pero desechaba esos pensamientos. El pasado estaba muerto. O eso creía yo. 20 años después de aquella noche de lluvia y destierro, la vida era buena. Mi negocio era próspero. Tenía una oficina en el centro, varios empleados. Mi casa era mi santuario. Y mi hijo, Mateo, mi mayor orgullo, era ahora un joven de 20 años, alto, inteligente y compasivo. Estaba estudiando arquitectura en la universidad. Era un buen hombre. La prueba viviente de que mi madre se había equivocado en todo. Era un sábado por la tarde. El sol de primavera entraba por las ventanas del salón. Mateo y yo estábamos preparando una barbacoa en el jardín. Reíamos, bromeábamos. El aire olía a césped recién cortado y a felicidad. Y entonces, sonó el timbre. Un sonido normal, cotidiano, pero que por alguna razón, me envió un escalofrío por la espalda. Yo voy, le dije a Mateo. Caminé hacia la puerta principal. Miré por la mirilla, por pura costumbre. Y mi corazón se detuvo. Eran ellos. Mi padre y mi madre. De pie, en el porche de la casa que yo había comprado con mi propio sudor. El tiempo los había cambiado. Mi padre estaba más encorvado, su pelo completamente blanco. Y mi madre, la furia de su rostro había sido reemplazada por un mapa de arrugas y una expresión de infinita tristeza. Parecían dos ancianos frágiles, perdidos. Dos extraños. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo de la puerta. 20 años de emociones reprimidas me golpearon como un tsunami. La rabia, el dolor, la niña de 17 años que todavía lloraba dentro de mí. Una parte de mí quería gritarles que se largaran. Otra, estúpidamente, quería abrir la puerta y abrazarlos. Respiré hondo. La calma gélida, mi vieja amiga, volvió a mí. Abrí la puerta. Se quedaron mirándome, sus ojos llenos de una mezcla de shock y de una esperanza desesperada. Mi madre dio un paso adelante, sus manos temblando. «Sofía», susurró, como si no estuviera segura de que yo fuera real. Mi nombre, en sus labios, sonaba extraño, ajeno. «Me llamo Valeria», la corregí, mi voz tranquila, pero sin una pizca de calidez. Les devolví la mirada, sin sonreír, sin invitarlos a pasar. «¿Qué quieren?». Mi madre rompió a llorar. Un llanto desgarrador, convulso. «Hija, perdóname», sollozó. «Por favor, perdóname».
No ha pasado un solo día en 20 años que no me haya arrepentido. Fui una tonta, una cobarde. Estaba tan asustada. Mi padre puso una mano en su hombro. Él también tenía los ojos llorosos. Tu madre tiene razón, Valeria. Cometimos el peor error de nuestras vidas. Te hemos buscado, hemos sabido de tu éxito por un primo lejano. Estamos tan orgullosos de ti. Orgullosos. La palabra era una bofetada. Orgullosos, repetí, mi voz ahora afilada como un cuchillo. ¿Orgullosos de qué? De la mujer que se convirtió en lo que es a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Justo en ese momento, Mateo apareció detrás de mí. Mamá, ¿pasa algo?, preguntó, secándose las manos en un trapo. La parrilla ya está lista. Se quedó mirando a los dos ancianos que lloraban en nuestra puerta. Frunció el ceño, confundido. ¿Quiénes son? El momento que nunca pensé que llegaría. El momento de la verdad. Me giré hacia mi hijo, el centro de mi universo. Puse una mano en su brazo. Mateo, cariño, estos son mis padres. Elena y Ricardo. Luego me volví hacia ellos, mis ojos ardiendo con el fuego de 2 décadas de injusticia. Y él, dije, mi voz resonando con una claridad terrible, es Mateo. Mi hijo. La cosa de la que querían que me deshiciera. Si creía que mi madre estaba llorando antes, ahora se derrumbó por completo. Cayó de rodillas en mi porche, sus sollozos resonando en la tranquila tarde de sábado. Mi padre se agachó para ayudarla, su propio rostro descompuesto por el dolor. Es precioso, susurró mi madre, mirando a Mateo con una adoración desesperada. ¿Se parece a ti? ¿Podemos conocerlo? ¿Podemos abrazar a nuestro nieto? Por favor, Valeria, te lo suplicamos. Miré a mi hijo, que había crecido sin abuelos, sin tíos, sin primos, sin más familia que su madre. Miré a las 2 personas que le habían negado todo eso, que me habían negado todo eso. Y la decisión se formó en mi mente, no con rabia, sino con una justicia tranquila y absoluta. Me arrodillé frente a mi madre. La obligué a mirarme a los ojos. Ustedes no perdieron a un nieto hace 20 años, le dije, mi voz firme y sin temblor. Ustedes perdieron a una hija. La noche que me echaron a la lluvia, no solo me negaron un techo. Me negaron su amor, su apoyo, su familia. Me sentenciaron a una vida de lucha y soledad, y esperaban que yo fracasara. Crié a este joven, dije, señalando a Mateo, sola. Trabajé hasta que me sangraron las manos para que a él no le faltara nada. Fui su madre y su padre. Fui su enfermera y su maestra. Fui su única familia. Y lo hice todo mientras ustedes vivían su vida tranquila, fingiendo que yo no existía. Me puse de pie. Y ahora, 20 años después, aparecen en mi puerta. No porque me extrañen a mí, sino porque la vejez y la soledad les han traído el regalo del arrepentimiento. Porque vieron la foto de un joven apuesto y exitoso y se dieron cuenta del tesoro que tiraron a la basura. Ustedes no quieren conocer a su nieto. Ustedes quieren redimirse. Quieren un final feliz para su trágica historia. Pero mi historia, la que yo escribí, no es una tragedia. Es una historia de superación. Y en mi historia, ustedes son solo un prólogo doloroso. Un capítulo que cerré hace mucho tiempo. Mi madre me miraba, con el rostro bañado en lágrimas, suplicando con la mirada. El perdón, le dije, mi voz ahora un susurro, no es un interruptor que se enciende y se apaga. Es un camino. Y el camino de ustedes para llegar al mío, es muy, muy largo. Y empieza por entender que no pueden simplemente aparecer y reclamar un lugar en una vida que ustedes mismos intentaron destruir. Me giré hacia la puerta. Ahora, si me disculpan, dije, mi hijo y yo tenemos una barbacoa que disfrutar. En la casa que yo compré. Con la familia que yo construí. Y sin una palabra más, entré y cerré la puerta suavemente. No la cerré de golpe. El dramatismo ya no era necesario. El simple sonido del pestillo encajando en su sitio fue la sentencia más poderosa. Me apoyé contra la madera, escuchando sus sollozos ahogados al otro lado, hasta que finalmente se convirtieron en el sonido de pasos que se alejaban. Mateo me rodeó con sus brazos. Estoy tan orgulloso de ti, mamá, me dijo en voz baja. Apoyé mi cabeza en su hombro, y por primera vez en 20 años, me permití llorar por la familia que perdí. Pero también sonreí. Porque me di cuenta de que no había perdido nada. Me habían quitado una familia basada en la vergüenza y el control, y a cambio, yo había construido una basada en el amor incondicional y el respeto mutuo.
Y esa, sin duda, había sido la mejor decisión de mi vida.